Muy buen día, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es una bendición que aunque sea por este medio podamos estar conectados y juntos podamos alabar a nuestro Dios y meditar en su palabra, como lo estaremos haciendo en un momento más. Pero antes, pues quiero dar gracias a Dios por el apoyo de nuestro hermano Baurín y de nuestro hermano Eric, que la semana pasada me apoyaron con el tiempo de la predicación. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Como decía el hermano Eric, ¿verdad? Pues hay que aprovechar estos momentos, ¿verdad? Para pavonearse, decía el hermano, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de poder estar aquí al frente, hermanos. Gracias a Dios, Luz y yo cumplimos la semana pasada 17 años de casados, ¿verdad? Gracias a Dios, como decía nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Han sido como 5 minutos, ¿no? ¿Verdad? Que ha sido una bendición, hermanos. Y bueno, con motivo de eso nos tomamos el fin de semana para disfrutar pues un tiempo los dos solos. No salimos, estuvimos todo el fin de semana en la casa, estuvimos aquí en su casa, hermanos, pero fue maravilloso, fue de mucha bendición ese tiempo que nos pudimos tomar. Y bueno, pues una vez más, hermanos, gracias por su apoyo, gracias por esa disposición que tienen siempre para poder compartir, enseñar la palabra de nuestro Dios, y que en otros momentos pues han sido otros hermanos. Y también, hermanos, quisiera dar gracias a Dios de una manera muy especial porque nuestra hermana Lupe Suárez ha dejado de sufrir, ha dejado de padecer a consecuencia del cáncer, ¿verdad? Como ustedes sabrán, muchos de ustedes lo sabían, hermanos, pues ella estaba enferma de cáncer. Gracias a Dios que nuestro Dios pues ya la había ayudado años atrás, la había levantado, la había fortalecido, pero bueno, pues nuevamente, ¿verdad? El cáncer tomó fuerza y pues ya ahora podemos decir que gracias a Dios ya está descansando en su presencia, en la presencia de nuestro bendito Salvador. Gracias a Dios por la fortaleza que le dio durante todo este tiempo que estuvo luchando con esta enfermedad. En verdad que lo pudimos ver, nos pudimos dar cuenta esa fortaleza que el Señor les dio. Y también damos gracias a Dios por su testimonio, ese testimonio de fe, ese testimonio de esperanza, de confianza en el Señor. Algo que podemos resaltar es que siempre estaba animada a pesar de cómo se sentía. Nuestra hermana Lupe fue una mujer valiente, fue una mujer esforzada, que fue de gran ejemplo, y creo que principalmente fue un gran ejemplo para sus hijas, Katy, Andrea y Diana, y su esposo Lalo, hermanos, por quienes les pedimos que sigamos orando, para que nuestro Señor pues siga confortando, para que siga consolando sus corazones, que aunque ellos están descansando en el Señor, ¿verdad? Esta semana pudimos tomarnos un tiempo con ellos y irlos a ver para poder orar con ellos, para poder compartir con ellos pues unas palabras de aliento, y pudimos palpar esto, que ellos están descansando en el Señor. Sin embargo, pues no deja de ser una situación humanamente triste, humanamente dolorosa. Y bueno, Lalo, su esposo, me pidió que les diera las gracias por sus oraciones y por el apoyo que se le ha brindado, que le han brindado, hermanos. No dejemos de orar por ellos, llevémosles en nuestras oraciones para que nuestro Señor siga haciendo su obra y siga cumpliendo sus propósitos en ellos. Y bueno, hermanos, pues quiero invitarles a que hagamos una oración, oremos para dar pues gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Lupe, ¿verdad? Ella está en su presencia, pero también, hermanos, que oremos por la familia y que pongamos también este tiempo que estaremos teniendo de la enseñanza de la palabra de Dios en las manos de nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que tú le concediste, Señor, la vida a nuestra hermana Lupe. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú le diste. Gracias porque tú permitiste, Señor, que no sufriera tal vez como otras personas han padecido o han sufrido. Te damos gracias porque la sostuviste hasta el último momento de su vida, Señor, y lo reconocemos, así como su familia, que fue por ti, Señor, por tu mano, que tú eres un noble sostén, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, y te damos gracias por ello, Señor.
Gracias porque ya está en tu presencia, porque está descansando, Señor, y reposando en tus benditos brazos. Y te damos gracias por esa esperanza que tenemos. Gracias también por la ayuda que has dado a la familia, Señor. Te queremos pedir que pues tú lo sigas ayudando. Te queremos pedir que sigas haciendo tu obra, Señor, en Lalo, su esposo. Que sigas cumpliendo tus propósitos en él, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda seguir, Señor, pues hablando a su mente y a su corazón, y que él pueda tomar, Señor, las decisiones que tú quieres que tome, Señor. Te pedimos por Katy también, Señor, que tú la sigas fortaleciendo, que la sigas ayudando. Por Andrea, de la misma manera, que guíe su vida, sus pasos, Señor, que traigas ese consuelo. Por Diana, Señor, te pedimos que tú la ayudes también a poder seguir adelante, Señor, y que ellas puedan estar confiando en ti, Señor, como lo hizo su mamá, que ellas puedan estar teniendo su mirada en ti, Señor, y que tú guíes cada uno de sus pasos, Señor, y que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que guardes su mente y sus corazones, Señor, que les ayudes, que les guíes, que les dirijas, Señor, y que suplas todo lo que pueda estarles haciendo falta, Señor. Ayúdales, Padre bendito, por favor, te lo pedimos, te lo ponemos en tus benditas manos, al igual, Señor, que queremos pedirte también, Señor, por este tiempo de enseñanza que tú nos concedes, Señor. Te pedimos que, como siempre lo haces, que tú puedas aplicar a nuestra vida, Señor, tu palabra, tus principios, tus verdades, Señor, que tú acomodes lo espiritual, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, te lo pedimos. Dirígenos en este estudio, Señor. Habla a nuestro corazón, que sea de bendición, Señor, y que tu propósito se cumpla. Lo ponemos en tus benditas manos. Por favor, tomen control de este tiempo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues continuando con nuestra serie de temas que hemos venido estudiando, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, hermanos, pues hoy estaremos hablando de la gran necesidad que tenemos de fortalecernos en nuestro Dios. Y más en los tiempos difíciles, hermanos, que son esos tiempos en los cuales nos damos cuenta que nuestra fuerza está limitada y que sentimos que no tenemos la fuerza necesaria para hacerle frente a esos momentos, a esas situaciones, porque en estas situaciones, en situaciones como estas, es en las que muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que necesitamos la fortaleza, que necesitamos la ayuda de nuestro Señor, como lo podemos ver, hermanos, pues en varios ejemplos en la Biblia, siendo uno de estos, hermanos, el ejemplo del rey Josafat y de todo Judá, que cuando vinieron contra ellos a la guerra, reconocieron, ¿verdad? Ya hace tiempo lo estudiábamos, que no había en ellos fuerza, la fuerza necesaria para enfrentar esa situación, y buscaron a Dios. Dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Una vez más, se los leo, dice ahí en 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, es en situaciones difíciles, situaciones adversas, que nos damos cuenta la necesidad que tenemos de la fortaleza de nuestro Señor, y que si hemos salido adelante ha sido tan solo por la gracia y misericordia de nuestro Dios, por la fortaleza y ayuda de nuestro bendito Salvador, como lo podemos ver también en el cántico de Moisés, después de que Dios abrió el mar rojo y los guardó del ejército de Faraón. Miren, vamos por favor a Éxodo. Les invito a que me acompañen ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. En ese cántico de alabanza, de adoración a nuestro Dios, después de que Dios había abierto, ¿verdad?, esas aguas, el mar rojo, ¿verdad?, y los israelitas habían pasado por la tierra en seco, ¿verdad?, y los había librado y guardado del ejército de Faraón.
Moisés, ¿verdad?, eleva este cántico junto al pueblo y reconoce precisamente que había sido por la ayuda de nuestro Dios, que nuestro Dios les había fortalecido. Miren lo que dice, por favor, acompáñenme a la lectura. Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Hermanos, necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. ¿Necesita usted la fortaleza de Dios? ¿Necesito yo la fortaleza de nuestro Dios? Yo creo que sí, que sin duda así es. Sin su fortaleza no es posible que podamos hacer lo que es necesario que hagamos y que Dios quiere que llevemos a cabo. De ahí que Pablo diera testimonio de esto y nos exhortara a fortalecernos en nuestro Señor, porque Pablo reconoció que si él había podido hacer algo, que todo lo que él había podido hacer no era por sí mismo, no era por su fuerza, su fortaleza, sino era porque nuestro Señor lo había fortalecido. Es por eso que nos exhorta a fortalecernos en él. Ahí en Filipenses 4:13, ese versículo conocido, ¿verdad? Nos dice, ¿qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece, y es por eso que todo lo puedo en Él. Es por eso que ahí en Efesios 6:10 nos exhorta a fortalecernos en el Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo Dios puede fortalecernos, por lo que es necesario que vayamos a Él. Porque solamente Él puede multiplicar nuestras fuerzas. Solo Él puede infundirnos de fuerza, ¿verdad? Puede fortalecernos. Es por eso que es importante que vayamos a Él. Miren lo que dice ahí en Isaías. Vamos a Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Esto es una de las cosas que resaltábamos en la plática que teníamos con Lalo y sus hijas respecto a Lupe, y hablamos de que pues, realmente era nuestro Dios quien la había sostenido, quien la había fortalecido. Si ella había manifestado esa firmeza, esa confianza en el Señor, ese ánimo de poder seguir adelante, y se los había transmitido, había sido tan solo por el Señor. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Miren lo que dice ahí en Isaías 40, 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Me ayudan a leerlo. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos fortalece. Dice la palabra de Dios que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no lo hace, hermanos. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, quienes se supone que tienen más fuerza, energía, vigor, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Siempre necesitamos la fortaleza de nuestro Señor, pero principalmente en momentos difíciles, como lo estaremos viendo a través del ejemplo de David,
que en un momento difícil, y como ya veíamos en esa lectura inicial de su vida, en el cual él se angustió, dice que se angustió mucho, podemos ver que toma la decisión, la mejor decisión que pudo haber tomado, fortalecerse en Dios. Fortalecerse en Dios. Es por eso, hermanos, que como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Este es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, por lo cual, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 30, y que leamos, hermanos, todo ese capítulo. Vamos, hermanos, ahí al primer libro de Samuel 30, y que leamos, hermanos, y que tengamos ahí nuestra lectura, que le pongamos ahí una marquita, primero de Samuel 30, y que leamos, hermanos. Nuestros hermanos ya nos ayudaron a leer. Muchas gracias, hermano Eric, de ahí en los primeros 6 versículos, pero vamos a leer, hermanos, todo el capítulo, ¿verdad? Y vamos a estar ahí resaltando, pues, varios versículos en cuanto a esto. Como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están listos ahí? ¿Ya encontraron el pasaje, hermanos? Pónganle una marquita para que no lo perdamos, hermanos, y que sea más fácil ahí para encontrarlo. Así que vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo en forma alterna. Bueno, pues yo aquí, ¿verdad? Son mujeres y hombre, ¿verdad? Entonces, ahí en su casa lo pueden leer en forma alterna si quieren, después de que lo lea yo, o igual, ¿verdad? Si hay hombres y mujeres, así de la misma manera. Vamos a leerlo, los varones el 1 y las mujeres el 2. Dice así la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que se les faltaron las fuerzas para llorar. Qué tremendo, ¿no? Y es que no era para menos. Era un momento muy difícil. Era un momento muy angustiante, un momento muy doloroso, era un momento muy desesperante, hermanos. Es por eso que reaccionaron de esta manera. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días,
porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. ¿En cuál estamos, hermanos? 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sigmot, en Estemoa, en Recal. Perdón, ya me estaba siguiendo. Vamos a terminar juntos. Dice en Recal, en las ciudades de Jeremael, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David ha estado con sus hombres. Y vamos a repetir, hermanos, el versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo termina este versículo 6? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En Jehová su Dios, hermanos, qué importante es que nos fortalezcamos en Él, hermanos. No hay otra manera de enfrentar, no hay otra manera de resistir y permanecer firmes más que fortaleciéndonos en nuestro Dios, más que fortaleciéndonos en nuestro Señor. Por lo que como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. ¿Está pasando por algún momento difícil? ¿Está pasando por algún momento de reto, de desafío? ¿Está pasando, hermanos, por algún momento de prueba? Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y aun cuando hay estabilidad en nuestra vida, no nos debemos confiar. Necesitamos fortalecernos en nuestro Señor, porque sin Él no es posible. Es por eso que Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y es algo que continuamente necesitamos estar haciendo para poder llevar a cabo todo lo que Dios quiere que hagamos, como nos lo exhorta Pablo a hacer, y lo repito, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Necesitamos hacerlo, hermanos. Número 1, cuando las pruebas se presentan. Como David, fortalezcámonos en nuestro Dios cuando las pruebas se presentan, hermanos, en todo tiempo, en todo momento necesitamos hacerlo, pero principalmente cuando las pruebas se presentan. Como lo podemos ver en la vida de David, miren lo que dice en el versículo 1 al versículo 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muertos, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaban quemadas y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, hermanos. Las pruebas son inevitables. Tarde o temprano van a venir. Esto es una realidad de la vida. Que las pruebas tarde o temprano van a venir a nuestra vida. Puede ser que usted hoy, en este momento, esté disfrutando de una preciosa estabilidad en donde no hay pruebas, en donde las cosas marchan bien, ¿verdad? En donde las cosas, ¿verdad?, siguen su curso, ¿verdad?, como debe de ser, y gracias a Dios por ello. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre va a ser así. Cristo mismo, cuando llamó a sus discípulos, les habló de que vendrían pruebas, vendrían tiempos difíciles, porque así es. Las pruebas, hermanos, son inevitables, como también lo estuvimos estudiando cuando veíamos el ejemplo de Job, ¿verdad? Las pruebas son necesarias. Y van a venir a nuestra vida porque las necesitamos. A través de ellas Dios hace su obra en nosotros. Nos moldea, forja nuestro carácter, nos guía, ¿verdad? Esas pruebas nos ayudan para buscar a nuestro Señor, depender de Él, reconocer que le necesitamos. Es por eso que Pablo, hermanos, decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren lo que dice ahí en Hechos 14. Vamos por favor a Hechos 14, versículo 21 y 22. Hechos 14, y esto lo dice después de que había sido apedreado. Hechos 14, 21 y 22. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya están ahí? Hechos 14, 21 y 22. ¿Listos? Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es por eso que es necesario que nos mantengamos firmes en la fe, en los caminos del Señor, que nos fortalezcamos en Él. Las pruebas muchas veces, hermanos, se anuncian, se vislumbran, que van a venir, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces se presentan cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos. Eso es una de las cosas que nos compartían, ¿verdad?, la familia de nuestra hermana Lupe. Y nos decían, ¿verdad?, que aun cuando ellos estaban conscientes, ¿verdad?, que en algún momento, pues, nuestra hermana Lupe iba a partir y estar con el Señor, su situación se venía agravando, sin embargo, no lo esperaban ese lunes en la mañana. Pero así es. En ocasiones se presentan, y en ocasiones cuando menos lo esperamos. Muchas veces parece que todo está bien, que todo marcha sobre ruedas, que las cosas, ¿verdad?, están funcionando de manera correcta, como deben de funcionar, que ahí vamos, ¿verdad?, que todo está bien, y de repente vienen las pruebas. De repente se presentan momentos difíciles, como cuando llueve, ¿verdad?, cuando se nubla, un día soleado, y de repente se nubla, y tú dices, ¿qué pasó? Había sol, y no solamente eso, sino cae un gran aguacero, ¿verdad?, y los truenos, relámpagos, y así sucede muchas veces en nuestra vida.
tenemos días soleados, días hermosos, pero en un momento se presenta la tempestad, se presenta la prueba, hermanos, como lo vemos también en el caso de David, hermanos, que parecía que todo iba mejor. Porque después de que empezó a ser perseguido por Saúl, ¿verdad? Pasaron muchas cosas difíciles, pero David, ¿verdad? Había perdido ya la esperanza, habían pasado por un momento muy difícil, tanto es así que lo recuerdan, que se fue con los filisteos y se hizo pasar por loco. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dejaba escurrir, ¿verdad? Su saliva por su barba y escribía en las paredes, ¿verdad? Él hacía y la gente decía, está loco. Era un momento muy difícil. Sin embargo, después podemos ver cómo su situación empieza a mejorar. No estaba donde debía estar, pero parecía que las cosas iban mejor, ¿verdad? Ahí entre los filisteos, ¿verdad? Cómo el Señor lo estaba prosperando. Sin embargo, de repente, ¿verdad? Podemos ver el rechazo de los príncipes de los filisteos. Y luego al regresar a su casa, ¿verdad? Cada uno de ellos, a su aldea, a su pueblo, encuentran con que su ciudad había sido quemada. Y no solamente eso, que son bienes materiales, sino peor aún, se dan cuenta, ¿verdad? Que sus mujeres e hijos e hijas que habían sido llevados cautivos, habían sido llevados cautivos como esclavos. Sin duda, hermanos, que ellos no esperaban este tiempo. ¿Pueden imaginar? Ellos de lejos empezar a ver el humo, comenzar a angustiarse. ¿Qué es lo que está pasando? Correr y darse cuenta de la situación. Hermanos, así es la vida. Cuando las pruebas llegan, no se les espera, por lo que tendemos muchas veces a desfallecer. De ahí la necesidad de que nos fortalezcamos en el Señor. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es la fortaleza, hermanos, en la cual nosotros necesitamos escondernos y refugiarnos y fortalecernos en ese tiempo de la angustia. Miren lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, versículo 39. 37, 39. Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 37, versículo 39, dice, ¿ya lo tienen? Dice así, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Quién es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia? Nuestro Señor. Es por eso que necesitamos ir a Él y fortalecernos en Él. ¿Qué dice el Salmo 27? Que lo cantamos también, Salmo 27, versículo 1. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi fortaleza. Y el Salmo 46, 1, precioso versículo también que nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Así que como David, fortalezcámonos en nuestro Dios, hermanos, cuando las pruebas se presentan. Y lo vuelvo a repetir, siempre necesitamos estarnos fortaleciendo en el Señor. Y principalmente en esos tiempos de prueba, en esos tiempos difíciles, en donde tendemos a desfallecer y como lo estaremos viendo, tendemos a desesperarnos y a actuar mal. Hermanos, como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Número 2, cuando las emociones se alteran. Cuando las emociones se alteran, como lo podemos ver en este ejemplo. Miren lo que dice ahí en el versículo 4 al versículo 6. Qué gran prueba estaban atravesando. Se presenta la prueba, la adversidad, y podemos ver que las emociones se alteran. Dice el versículo 4 al versículo 6, la primera parte dice, entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué dice? Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas.
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo, ¿cómo estaba? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hermanos, ¿qué es lo que podemos ver? Que las emociones se alteran. Cuando las pruebas llegan, hermanos, ¿qué persona no reacciona emocionalmente ante las pruebas? ¿Habrá alguien que no sea así? ¿Quién de nosotros no lucha con sus emociones cuando las pruebas se presentan? Cuando los problemas se dan, cuando la adversidad llega, ¿verdad? Cuando se levanta o se desata la tempestad en nuestra familia, en nuestra vida, en el trabajo, ¿verdad? Cuando llegan las pruebas en diferentes áreas de nuestra vida, ¿quién de nosotros no lucha con sus emociones? Hermanos, en verdad que es algo tremendo. Porque la lucha no solamente es una lucha espiritual, no solamente es una lucha muchas veces física, sino también es una lucha emocional. Una lucha emocional. Y es que somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Esta es la razón por la que todos reaccionamos así emocionalmente ante las pruebas. Es difícil que nuestras emociones no se alteren en tiempos difíciles. Sin embargo, el problema no es este. El problema no es que nuestras emociones se alteren. El problema es que nuestras emociones nos controlen. Y es que el peligro es que podemos ser incitados a actuar mal por nuestras emociones, como vemos que sucedió en este ejemplo. Los hombres, ¿verdad? Esos 600 hombres que fueron con David, y sin duda que todos los demás fueron contagiados de la misma manera, estaban pasando por un mal momento. Y ellos estaban luchando emocionalmente, sus emociones se alteraron. Pero no solamente eso, al controlarle sus emociones, dice que ellos estaban en amargura de alma. Y estaban culpando a David por lo que había sucedido, por lo que estaba sucediendo a sus mujeres, a sus hijos, que se los habían llevado cautivos. Dice ahí en el versículo 6, en el versículo A, que entonces ellos quisieron apedrear a David. Dice en el 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cuando las pruebas llegan, las emociones se alteran. Y entonces el peligro es que somos controlados por ella y tendemos a actuar mal. Pero a pesar de esto, hermanos, podemos decidir actuar bien. Esa es nuestra tendencia muchas veces. Tendemos a hablar lo que no debemos hablar. Tendemos a pensar, ¿verdad? Y a permitir que esos pensamientos, que no deben estar en nuestra mente, estén ahí presentes, ¿verdad? Y nos estén gobernando y nos estén haciendo daño, ¿verdad? Tendemos a actuar mal, como no debemos hacerlo, pero no tiene que ser así. Porque con la ayuda de nuestro Señor podemos decidir actuar bien. Podemos ver que David también estaba emocionalmente dolido, ¿cierto? Él también estaba sufriendo. Él también había perdido a su familia. Él también estaba pasando por un tiempo difícil. Es más, él también se angustió mucho cuando escuchó esos rumores de que el pueblo, ¿verdad?, quería apedrearlo. Sin embargo, él tomó una buena decisión. Él tomó la decisión, a pesar de que estaba dolido, de actuar diferente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. Dice ahí en el versículo 6, ahí en el capítulo 30, en el versículo 6, en el 4 podemos ver cómo él había perdido también a su gente, ¿verdad? Dice que él también estaba dolido. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Él también estaba pasando por un mal momento. Dice en el 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿cómo termina? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David actuó de manera diferente porque tomó la decisión, la mejor decisión que podemos tomar, que es la decisión de fortalecernos
en nuestro Dios. Como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Cuando las pruebas llegan, cuando las pruebas se presentan, cuando la adversidad, ¿verdad?, toca a nuestra puerta, hermanos, fortalezcamos en nuestro Dios. Fortalezcámonos en nuestro Dios como David, cuando nuestras emociones se alteran. Necesitamos fortalecernos en nuestro Señor para que las emociones no tomen control de nuestra vida, de nuestra mente y nos lleven a actuar mal, sino fortalezcámonos en nuestro Señor para obtener la victoria, para que Él tome el control de nuestras emociones y estando estas bajo su control, podamos actuar de la mejor manera. Podamos actuar de manera correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Algo que nos cuesta mucho trabajo. Porque muchas veces cuando llegan las pruebas y nuestras emociones se alteran, muchas veces nos cuesta trabajo frenarnos, detenernos y nos dejamos llevar por lo que está sucediendo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y actuamos mal. Pero esto no tiene por qué ser así. Necesitamos fortalecernos en nuestro Dios, hermanos, al igual que como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Número 3, cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer. Una de las cosas que más nos pega en medio de las pruebas es el no saber qué hacer. El no tener idea de qué es lo que necesitamos hacer para que las cosas mejoren. Eso es una de las cosas que más nos pega y que nos lleva a alterarnos más y que nos lleva muchas veces a actuar como no debemos hacerlo. Es ahí cuando muchas veces nos sentimos desfallecer, cuando no sabemos qué hacer. Es ahí cuando muchas veces nos rendimos, entregándonos a la idea equivocada y negativa de que ya no hay remedio, que no hay solución y que todo está perdido, lo cual es algo muy peligroso, pues nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a la amargura, como veíamos estos hombres, ¿verdad? Estaban en amargura de alma, y nos puede llevar a los diferentes escapes que usa este mundo, ¿verdad? Porque usa en medio de las pruebas y la adversidad, cuando muchas veces no se ve la salida, no se sabe qué hacer, muchos toman esa salida que ofrece el mundo, ese escape, ¿verdad? Que tiene que ver con los vicios, para olvidar de momento, ¿verdad? Olvidarse del problema, pero el problema no se soluciona, sigue estando ahí. Muchas veces nos inclinamos a ese escape del encierro, nos encerramos porque no sabemos qué hacer, o a veces, muchas veces, se opta por los tranquilizantes, para estar, ¿verdad?, tranquilos, para estar serenos, pero eso no es en nuestro interior, eso solamente es físicamente, a través de esos medicamentos. Muchas veces se tiende a una vida disoluta y hasta inclusive el suicidio. ¡Qué tremendo es! ¡Qué peligroso es! Una de las cosas que más nos pega en medio de las pruebas es el no saber qué hacer. Y es que es ahí cuando muchas veces nos desesperamos. Es ahí cuando muchas veces nos arrebatamos, tomando malas decisiones y haciendo mal las cosas. Pero como veíamos, hermanos, eso no tiene por qué ser así. Dios siempre está dispuesto a guiarnos cuando buscamos su dirección y reconocemos que no sabemos qué hacer. Eso es lo que hizo Josafat, ¿lo recuerdan? Lo leíamos. Dice que no había fuerza en ellos contra tan grande multitud que iba contra ellos, y él mismo reconoció, y no sabemos qué hacer. Dice, y aquí volvemos nuestros ojos. Cuando lo hacemos, hermanos, Él nos guía. Como vemos también que lo hizo con David. ¿Qué hacer? El pueblo estaba en amargura de alma. El mismo David estaba sufriendo. Él mismo estaba angustiado. ¿Qué hacer? ¿Salir huyendo? ¿Qué hacer, verdad? Tomar los diferentes escapes. ¿Qué hacer? Enfrentar a su propio pueblo. ¿Qué hacer? Hace lo mejor. Busca la dirección del Señor. Miren lo que dice en el versículo 7 y versículo 8. 7 y 8. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás.
y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué es lo que hace David? Lo mejor que debemos hacer. Y esto, hermanos, fue algo que David siempre supo y que procuró hacer. Siempre que lo hizo, lo podemos ver, hermanos, que las cosas resultaron bien. Eso es algo, hermanos, que podemos ver a lo largo de la historia de David. Que cuando se enfrentaba con una situación difícil, buscaba la dirección del Señor. No se dejaba guiar por su propia opinión, sino consultaba al Señor, hermanos, como lo podemos ver en diferentes pasajes. Miren, vamos a 1 Samuel 23, ahí regresemos unos capítulos 23, y leamos del versículo 1 al 13. ¿Qué hacer, hermanos? Cuando las pruebas, las circunstancias difíciles, nuestras emociones se alteran, hermanos, necesitamos fortalecernos en nuestro Señor, hermanos, y cuando no sabemos qué hacer, necesitamos ir a Él para buscar su dirección. Dice ahí en 1 Samuel 23, versículo 1 al 13. Vamos a leerlo en forma alterna. Dice en el 1, lo leemos los hombres, dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Una situación difícil, ¿y qué hace David? Consulta a Dios. Pero la situación no se queda, no resulta ahí todavía bien, sino que se complica un poco. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el 5, fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Las cosas resultaron bien. 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y volcó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Qué hace David? Vuelve a consultar a Dios. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y continúa, y podemos ver cómo Dios lo sigue guardando y librando. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, hermanos. 2:1. Como David, fortalezcámonos en Dios, hermanos, cuando no sabemos qué hacer. Dice ahí en 2 de Samuel 2, versículo 1. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunos de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y podemos ver cómo David lo hace. Y podemos ver cómo las cosas resultan bien, porque ahí es donde es ungido David sobre todo Judá. Y luego lo podemos ver en el capítulo 5 de 2 de Samuel, del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín.
19, por favor. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí con corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín, 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hermanos, como David, fortalezcámonos en nuestro Dios cuando no sabemos qué hacer. Siempre que no sepamos qué hacer, no desmayemos, hermanos, sino fortalezcamos en nuestro Dios. Busquemos su dirección a través de la oración y de su palabra, al igual que no tenemos por qué desfallecer, ni desesperarnos, ni tomar malas decisiones por no saber qué hacer. Dios siempre pone los medios para guiarnos. Dios quiere guiarnos a través de su palabra. Dios quiere guiarnos a través de la oración. Pero también Dios lo hace a través de otros medios. Él usa personas también para guiarnos. Miren lo que dice en el versículo 9 al versículo 16. De ahí de 2 de Samuel. Perdón, de 1 de Samuel 30. 1 de Samuel 30. Dice en el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. No era una situación fácil con la cual se estaban enfrentando. Después de 3 días surgían varias preguntas. ¿Cómo los vamos a encontrar? ¿Qué dirección tomaron? ¿En qué lugar estarán ahora? Sin embargo, Dios, hermanos, nunca los dejó, así como nunca nos deja solos, ni nos deja desprovistos. Y es que, hermanos, Dios siempre pone los medios, como lo podemos ver en este caso. Dios siempre pone los medios, Dios siempre nos da esa dirección que necesitamos. Hermanos, podemos ver cómo Dios proveyó un varón que los guió, que los llevó a donde estaban sus familiares, en donde estaban sus hijos, donde estaban sus mujeres, para que pudiesen recuperar todo ese botín. Hermanos, como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Fortalezcámonos en nuestro Dios cuando las pruebas se presentan, cuando nuestras emociones alteran, cuando no sabemos qué hacer, hermanos. Pero también, hermanos, fortalezcámonos en nuestro Dios, porque cuando lo hacemos, las cosas resultan bien. Cuando lo hacemos, las cosas resultan bien. Siempre que nos fortalecemos en nuestro Señor, siempre que lo hagamos, las cosas resultarán bien, como podemos ver en este ejemplo. Miren, hermanos, leamos del 17 al 20.
17 al 20. Leámoslo junto, hermanos, ya estamos terminando. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 17, lo leo yo. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Hermanos, como David, fortalezcámonos en nuestro Dios. Cuando lo hacemos, las cosas resultan bien. Las cosas resultan bien. Siempre que nos fortalezcamos en Dios y confiemos en Él, las cosas resultarán bien. Pues seremos ayudados. Pues, hermanos, nuestro Dios será quien obre a nuestro favor. Él será el que le dé solución a nuestra situación. Él será el que nos ayude para poder seguir adelante, hermanos. Siempre que nos fortalezcamos en Dios y confiemos en Él, las cosas resultarán bien, pues seremos ayudados. Miren lo que dice el Salmo 28:7. Salmo 28:7. Busquémoslo, hermanos, por favor. Salmo 28:7. Necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos su ayuda. Busquémoslo, hermanos, fortalezcámonos en Él. Siempre que lo hagamos y que confiemos en Él, las cosas resultarán bien. Dice el versículo 7 del Salmo 28. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hermanos, reconozcamos que no podemos solos. Reconozcamos que necesitamos la fortaleza de nuestro Señor. Solo así seremos fuertes y saldremos adelante. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, como en ese precioso canto, ¿verdad?, que entonábamos al inicio, ¿verdad?, en el programa, y que nos está basado ahí en 2 Corintios 12, ¿verdad?, en versículo 8 y 9, nos dice, ¿verdad?, cuando Pablo estaba pasando por un momento difícil en una lucha, enfrentando la adversidad, ¿verdad?, podemos ver que va al Señor, le busca, ora, clama a Él, y le dice que le quitara ese aguijón de su carne. Y la respuesta del Señor es: Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo se da cuenta de eso, reconoce su debilidad y se gloría en ello. ¿Por qué? Porque él decía: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad y vamos al Señor, hermanos, Él nos fortalece. Reposa sobre nosotros el poder de nuestro Señor. Miren, hermanos, vamos a leerlo, 2 Corintios 12, 8 y 9. 2 Corintios 12, 8 y 9. Hermanos, reconozcamos que no podemos solos, que necesitamos la ayuda del Señor. Fortalezcámonos en nuestro Señor, reconozcamos nuestra debilidad para que entonces podamos ser fuertes cuando repose sobre nosotros el poder de Cristo. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Versículo 8, 9 y agreguemos el 10, hermanos. ¿Qué dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Hermanos, Cristo es nuestro noble sostén, quien nos sostiene, que nos infunde de fuerza y de vigor para poder seguir adelante.
Es por eso que necesitamos ir a Él y fortalecernos en Él. Reconozcamos, hermanos, ese noble sostén que tenemos en nuestro Señor. Y quiero invitarles, hermanos, a que entonemos ese precioso canto que se llama Noble Sostén. Noble sostén, dice, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma, dice, con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz. Vamos a entonarlo, hermano. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz. Mi espíritu renueva la idea nueva de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayaré. Nunca, hermanos, si nosotros nos fortalecemos en el Señor, porque en Él somos fuertes. Él es el que multiplica nuestras fuerzas. Hermanos, fortalezcámonos en nuestro Señor. ¿Necesitamos la ayuda de nuestro Señor? ¿Necesitamos la fortaleza de nuestro Señor? Estamos pasando por momentos difíciles, estamos luchando. Hermanos, no nos confiemos, fortalezcámonos en nuestro Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Es por eso que necesitamos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Necesitamos su fortaleza, como David. Fortalezcámonos en nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este ejemplo de David. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti como Él lo hizo.
Señor, constantemente estamos enfrentando situaciones difíciles, estamos luchando, Señor. En el momento se presentan de repente las pruebas a nuestra vida, nuestras emociones se alteran, no sabemos qué hacer muchas veces, hermano. Señor, necesitamos fortalecernos en ti, ayúdanos a fortalecernos en ti, así como lo hizo David. Multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo. Multiplica nuestras fuerzas, Señor, para que, como dice ahí en Isaías, Señor, podamos levantar alas y volar como las águilas y podamos caminar y no cansar ni desmayar, sino seguir haciendo cada una de las cosas que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a buscarte cada día, ayúdanos a buscar tu dirección, ayúdanos a reposar en ti, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que si estamos cansados y cargados, necesitamos ir a Él, necesitamos ir a nuestro Señor, porque Él nos va a hacer descansar. Él nos va a confortar, como lo vemos en el Salmo 23. Ayúdanos, Padre bendito. Necesitamos de tu fortaleza. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Ayuda a Lalo y a sus hijas, Señor, que están pasando por esta pérdida. Ayuda a mis demás hermanos que están pasando por pruebas, por adversidades, que están luchando. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos para que podamos ser y hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios, hermanos, que hemos podido tener un culto más. Gracias a Dios también, ¿verdad? En la mañana, bueno, teníamos ahí pues un agradecimiento especial por nuestra hermana Lupe. No lo mencioné, pero gracias a Dios por cada uno de los cumpleañeros en este mes, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas, porque el Señor les permite cumplir un año más de vida. En esta ocasión se me pasó, ¿verdad? No los tengo aquí anotados, pero gracias a Dios por el cumpleaños de nuestro hermano Frank, ¿verdad? 1 de julio, iniciando este mes. Gracias a Dios por su aniversario también, hermanos, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, que nuestro Señor les siga ayudando, ¿verdad? Que les siga fortaleciendo. Gracias a Dios por la vida también de Eric Jr., ¿verdad? Porque el Señor le permite cumplir un año más de vida. Gracias a Dios, hermano, que el Señor te siga ayudando, que el Señor siga cumpliendo sus planes y sus propósitos en y a través de ti, como te lo he dicho en muchas cosas. El Señor quiere usarte, el Señor quiere impactar, ¿verdad?, la vida de otras personas a través de tu vida, como el Señor lo ha hecho. Quiere usarte como testimonio, hermano. Que el Señor te ayude a poder ser todo lo que el Señor quiere que Él seas. Un fuerte abrazo, hermano, muchas felicidades. Gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Heriberto, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor le permite un año más de vida, un buen amigo, muy querido amigo. Gracias a Dios por tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, ¿verdad?, para poder seguir adelante y que el Señor siga cumpliendo todos sus planes, sus propósitos en y a través también de ti. Que el Señor te ayude, ¿verdad?, en este tiempo, en esta semana que están disfrutando, ¿verdad?, de vacaciones. Que el Señor los cuide, los guarde y los traiga con bien, hermano. Que el Señor los bendiga grandemente. También gracias a Dios por el cumpleaños de Manuel. También en este mes, ¿verdad?, es su cumpleaños. Que el Señor también lo ayude. Emma, un fuerte abrazo. Que el Señor te siga ayudando, hermano, a poder tener la victoria en cada una de esas luchas y que siga siendo de ti ese joven, para que puedas llegar a ser ese varón que nuestro Señor quiere que tú seas, hermano. Que te la pases bien, que lo disfrutes y que nuestro Señor te siga guardando. Gracias a Dios, hermano, también por el cumpleaños de Christopher, el cumpleaños de Cristian, que también en este mes, ¿verdad?, coinciden, ¿verdad?, sus cumpleaños, son el mismo día. Y gracias a Dios también porque el Señor se los permite, porque el Señor les permite, pues, un año más, ¿verdad?, en este mes. Que el Señor los siga ayudando, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga cumpliendo también de la misma manera sus planes y sus propósitos, ¿verdad?, en la vida de ustedes. También me parece, no sé si escuché, lo mencionaron, pero creo que también es el cumpleaños de Chio, ¿verdad? Si no, Chio, bueno, pues ya cuando sea tu cumpleaños, pero me parece que sí, también en este mes cumples años. Muchas felicidades. Sí, ¿verdad? También es el cumpleaños de Chio en este mes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga ayudando con tus pequeñitos, ¿verdad? Y que siga cumpliendo sus propósitos en ti, que siga haciendo esa obra que el Señor quiere hacer en y a través de ti. También es el cumpleaños de Bao, querido amigo, también te mando un fuerte abrazo.
Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque el Señor pues te va a permitir cumplir un año más de vida también, ¿verdad? Y que el Señor, hermano, de la misma manera siga cumpliendo sus planes y sus propósitos, te siga usando, ¿verdad? Y que siga ayudándote en todo. Por Katy también, que va a ser su cumpleaños, también Katy, te mandamos un fuerte abrazo, gracias a Dios por esta bendición de llegar a un año más, de poder cumplir un año más de vida y deseamos, anhelamos que te la pases bien. No recuerdo el día, creo que todavía no es, creo que todavía falta, ¿verdad? Y que cuando llegue ese momento de la misma manera lo puedas disfrutar. No sé si se me estará pasando a alguien más, una disculpa, hermanos, no sé si se me pase el cumpleaños de alguien más, pero si estás cumpliendo años o si vas a cumplir años en este mes, te mandamos un fuerte abrazo, amén, ¿sí? Ya no son niñas, ¿verdad? Ya son señoritas, porque si les decimos niñas ya no les parece. Señoritas, ¿amén? Amén. Amén. Lucy, ¿amén? Les mandamos un fuerte abrazo. Nos gozamos con ustedes si están cumpliendo años o si van a cumplir años. Les mandamos un fuerte abrazo, que se la pasen bien, que coman un rico y delicioso pastel, ¿verdad? Ahí en compañía de sus familiares. Y esperamos que muy pronto nos podamos reunir, ¿verdad? Para poderlo compartir. ¿Algo más se me pasaba? Sonia también, ¿verdad? Sonia también, ¿verdad? Que su cumpleaños. También, hermana Sonia, gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo y va haciendo y va a hacer, sin duda, va a seguir haciendo en y a través de ti. Gracias a Dios por esa fidelidad, ¿verdad? También en ese servicio para con el Señor, esa entrega con lo cual lo haces, ¿verdad? En cada una de las cosas que participas. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga usando, que el Señor te siga guardando y que el Señor permita que puedas seguir disfrutando de cada una de sus bendiciones. Hermanos, son muchos cumpleaños también en el mes de julio, ¿verdad? Es por eso que cuando se juntaban hacían unos pachangones. No, no es cierto. No, pero gracias a Dios, hermanos, por los cumpleañeros del mes de julio, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. ¿Quién más? Noah, David, creo. Mandó Miriam Mauricio. También Noah David, ¿verdad? Su nieto. Muchas felicidades. Hermana Miriam, denle un fuerte abrazo de nuestra parte, ¿verdad? Que el Señor le ayude, ¿verdad? Y que la use también usted para poder ser de bendición en su nieto, ¿verdad? Y que se la puedan pasar bien. Hermanos, no, de momento, estando ya acá, ¿verdad? En vivo, ahí de repente se le pasan a uno varias cosas, pero no nos lo tome a mal, en verdad que les queremos, les apreciamos. Y vuelvo a repetirlo, si usted cumplió años en este mes o va a cumplir años, anhelamos que nuestro Señor bendiga ricamente su vida. Que nuestro Señor le ayude, que le guarde y que cumpla sus planes y sus propósitos en usted. Un fuerte, fuerte abrazo. Hermanos, no se les olvide, ya nuestros hermanos dieron los anuncios, las actividades que tenemos en esta semana, no las dejemos. Bueno, todavía no terminamos este día, ¿verdad? Hoy en la tarde tenemos culto, tenemos servicio, hermanos. Estaremos hablando de Gedeón. Hay luchas internas. Lucha con usted, tiene luchas internas, ¿verdad? Dentro de usted, batalla, ¿verdad? Lucha, bueno, pues estaremos hablando algo de eso, no lo vamos a terminar hoy. Vamos a iniciarlo esta semana y la próxima semana lo continuaremos. Pero hermanos, les animo a que podamos conectarnos hoy a las 6, que podamos estar ahí desde el principio en el programa, después cortamos y empezamos la enseñanza de la misma manera. Hermanos, no quisiera terminar, pero bueno, es tiempo ya de terminar, ¿verdad? Y de seguir adelante y poder ir a comer y disfrutar también ese tiempo con familia. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo.